Esta noche visita Telemedina, Canal 9, un amigo de la casa y es un gran escritor. Él es José Ignacio García, que va a hablar de su último trabajo, La memoria de los crisantemos. José Ignacio, buenas noches. Javier, muy buenas noches. El último trabajo, lo último que tienes encima de la mesa ahora mismo, La memoria de los crisantemos. Sí, el último trabajo y un libro casi inesperado, porque ha sido un libro que a primeros de agosto, yo creo el día 1, el día 2 de agosto, yo no hubiera pensado que este libro iba a existir, y en esa primera semana de agosto, José Antonio Rodríguez Lozano, el editor de Castilla Ediciones, que es con el que yo ahora estoy colaborando bastante, con la colección Cuentenario, donde lanzamos la antología de cuentos que ya presentamos en tu programa hace un par de años, pues me llamó un día y me dijo que había visto en algún sitio que se cumplían en agosto 25 años desde que a mí me premiaron en Pozaldez con la primera edición del premio José González Torices, que convocaban por entonces a Alfonso Hernández y el ayuntamiento y tal. Y que él de alguna manera me quería hacer una especie de regalo, homenaje a esas bodas de plata literarias, ¿no? Porque aquel premio lo gané con el primer cuento que escribí, fue un poco como no sé, como el ponerme en circulación, pues sin saber digamos, la trayectoria o el recorrido que eso iba a tener, ¿no? Y entonces me propuso publicar un libro de cuentos, y yo le dije que ahora estoy bastante centrado escribiendo una novela, y como que me daba, digamos, no sé, cosa dejar la novela para ponerme a escribir cuentos. Y entonces él me dijo que como tenía muchos cuentos navideños, que por qué no hacíamos una recopilación de cuentos navideños, y que el día 3 o 4 de agosto o 5 de agosto, con el calor que hemos tenido este verano, te propongan hacer un libro de relatos navideños, como que no te cuadra. Pero bueno, me puse a mirar, me puse a buscar, pensando que no tendría muchos, y al final me quedé sorprendido de la cantidad de cuentos que la Navidad o el invierno, digamos, tienen mucho que ver o de alguna manera están representados. Y al final yo pensé, digo, pues si son 25 años, si son la Navidad que hay 25, digo, vamos a reunir 25 cuentos. Y hemos reunido 25 cuentos, algunos ya estaban publicados anteriormente, aunque bastantes de ellos los he retocado y los he actualizado, y luego hay también bastantes cuentos inéditos, pues porque también para los lectores que ya hayan leído mis obras anteriores, también descubran novedades, algo que no, como dice un amigo mío, marisco fresco, digo, pues sí. Vamos a ver, porque tenemos precisamente la imagen de la portada del libro de José Ignacio, La memoria de los crisantemos. Las personas, José Ignacio, que vean el libro, ¿qué se van a encontrar dentro? Pues como te decía, las personas que se lean el libro se van a encontrar con eso, con 25 relatos en los que la Navidad está presente de alguna manera, en unos casos digamos intensísima, y otras veces pues es un poco la excusa temporal en la que se circunscribe la historia, ¿no? Yo creo que se van a encontrar pues con los relatos habituales que yo escribo, es decir, historias en las que las personas son protagonistas fundamentales, historias realistas a partir de que nazcan desde la ficción, historias en las que yo, no sé, han pasado 25 años y sigo sintiendo, cada vez que me enfrento a la palabra, no sé, el temblor de la emoción que me produce escribir, ¿no? Entonces, ese respeto que tengo hacia el lenguaje, hacia la palabra, por supuesto va a estar, y luego después, bueno, pues siempre la chispa de humor, de que las historias parezca que van por unos derroteros y los desenlaces a lo mejor al final sean sorprendentes. No sé, yo lo que sí que estoy bastante, no sé, un poco sorprendido, es que el libro lleva escasamente 10 días en la calle y ya han salido críticas publicadas y ya me está mandando la gente opiniones, gente que ya ha leído el libro, y bueno, pues la verdad es que uno sale más tranquilo a la calle después de escuchar ya esas cosas. 11 de noviembre, es decir, el pasado viernes, se presentó en Palencia, el 20 de noviembre en Portillo, 24 en León, 2 de diciembre Valladolid, 9 de diciembre Medina del Campo, 16 de diciembre Segovia, 29 de diciembre Olmedo, 10 de enero Salamanca. Vas a ser como los grandes
artistas, grupos de música que están en plena presentación del disco, ¿no? En plena actuación. El otro día le decía al editor, digo, me vas a mover más que a una orquesta en agosto, ¿no? Pero aparte de lo que te estás diciendo, hemos cerrado también ya presentación en Tudela de Duero. Lo que pasa es que no recuerdo la fecha, es en diciembre, pero no recuerdo ahora, creo que es el día 19. Hemos cerrado fecha, creo que es el 20 de enero en Oviedo, lo vamos a presentar en Madrid, lo vamos a presentar en Burgos. O sea, quiero decir, el que esté una editorial de cierta relevancia regional detrás ayuda muchísimo a un escritor. Es decir, yo ha habido a veces que libros míos, pues de alguna manera he estado yo detrás de la edición, pero en este caso cuando ya tienes a una editorial que no en vano lleva 40 años en esto y que tiene muchos contactos, bueno, pues además es que las presentaciones, salvo que a mí me hace mucha ilusión, pero Medina, por supuesto, Portillo u Olmedo, que son poblaciones cercanas a aquí donde yo vivo, todo lo demás son capitales de provincia, como que dice, son primeras plazas. Y yo, por ejemplo, el viernes me quedé sorprendidísimo porque yo asistí a Palencia y lo que pasa es que el salón era descomunal de grande, pero había casi 50 personas a las que yo no conocía de nada viéndome en Palencia la presentación de mis crisantemos, ¿no? Entonces dices, bueno, esta gente pues o ha leído algo en la prensa o ha escuchado noticias que han salido en la radio, entonces vas sintiendo que ya tienes un poder de convocatoria, que todos estos años, los libros que has publicado, la crítica que haces en medios de comunicación importantes, bueno, pues sirve para que te reconozcan y te valoren, a lo mejor más de lo que tú crees. Y el otro día me decía el editor, dice, llevas 25 años que en Castilla y León eres cada vez más reconocido, pero fuera de Castilla y León no tienes, digamos, tanto tirón, tanto mercado, como les pasa a la inmensa mayoría de los escritores. Entonces ahora el que ya hayan abierto fronteras y de momento haya salido una presentación en Oviedo, en la librería Cervantes, que es la más importante de Asturias, o haya salido una presentación en Madrid, bueno, pues va abriendo fronteras. Y yo creo que bueno, pues eso también importa para la importancia del libro. Castilla Ediciones es la editorial que apuesta por José Ignacio García. Sí, lo de Castilla Ediciones es una cosa curiosa, porque como te decía, es una editorial que cumplió el año pasado, celebró sus 40 años, y parece que un editor que ya tiene una edad, bueno, pues a lo mejor tiene que estar cansado o que estar ya un poquito, digamos, desilusionado, y en el caso de José Antonio Rodríguez Lozano ocurre todo lo contrario. O sea, es que nos apabulla con la ilusión que pone, con el entusiasmo. Y a mí, cuando hace un par de años me ofreció lanzar una colección exclusivamente de cuentos que valorara a los autores de cuentos en Castilla y León, me parecía un riesgo enorme. Y luego, sin embargo, la antología con la que inauguramos la colección, como te decía, Cuentos Pendientes, ha vendido 4 ediciones de esa edición, con lo cual es una maravilla. Y los libros que han seguido después pues están, digamos, promocionando a autores importantes de la comunidad y se están vendiendo, y siempre teniendo en cuenta de que, a pesar de que el cuento para mí es un género de primera magnitud, y en estos tiempos que corren, que no tenemos mucho tiempo, pues es más socorrido leerte un cuento que a lo mejor coger una novela, leerte unas páginas y arrinconarla porque no te da tiempo tal. Sin embargo, es evidente por las cifras que se sigue vendiendo mucho mejor la novela que el cuento. Entonces, apostar, digamos, por una colección de cuentos, al margen de todas las otras colecciones que él tiene en la editorial, a mí me parece, no sé, muy relevante. Aquí tengo la ficha técnica, género, narrativa breve, que es como se denomina, colección, cuentenario, narrativa, editorial, Castilla Ediciones, y encuadernación rústica. Es como, ¿puedes mostrar, por favor, José Ignacio, el libro? ¿Eso de rústica a qué se debe? Sí, pues los libros normalmente tienen 2 tipos de encuadernación, o bien la pasta dura, esta, digamos, con el lomo curvado, que es una pasta, digamos, bastante fuerte, y que luego después el libro lleva, digamos, lo que se llama la camisa, que es esa solapa que se pone por encima, pero que se puede quitar, que es de alguna forma la que recubre el libro. Y luego la edición rústica es la edición que más predomina, que son los libros pues con las, digamos, tapa de cartulina, plastificada. Luego después, si nos ponemos ya serios, con los lomos que se dice fresados, porque llevan, digamos, una especie de presión para que las páginas no salgan. Bueno, es la edición, pero yo creo que el libro ha quedado, no sé, al tacto y a la vista ha quedado muy agradable. Y luego, lo que me decías de la portada antes,
no sé, en 25 historias que el autor de la portada, que es un diseñador de Valladolid, que se llama Carlos Velasco, que vive en Arrabal de Portillo, pero es un ilustrador, un diseñador gráfico muy reconocido, pues parece mentira que con 25 historias que, aunque estén más o menos ambientadas en la Navidad, no tienen nada que ver entre ellas, es decir, son 25 historias absolutamente diferentes en temática, en contenido, pues él, con una escena que ocurre en el cuento que da título al libro, y que si quieres te la puedo un poquito describir, pues ha conseguido esta portada, que bueno, yo pensaba que iba a hacer una portada pues con un árbol de Navidad, con un Belén, con una estufa de leña y un ambiente navideño, y bueno, pues ha hecho esto que se ajusta muy bien y que a la gente le está encantando la portada del libro. Ya vemos la portada precisamente, la vemos en pantalla, la memoria de los crisantemos. Si alguien está viendo la televisión y quiere comprar el libro, ¿cómo lo puede adquirir? Pues lo puede adquirir de dos maneras. Si quiere darse un paseo, que además la semana pasada era el viernes, era el día de las librerías, yo siempre recomiendo que los libros, si puede ser, se compren en librerías. Entonces, aquí en las librerías de Medina, si nos están viendo desde Medina o desde la comarca, lo pueden adquirir en las librerías de Medina. Y si parece que es una bobada, pero la pandemia nos ha hecho, digamos, hacernos cómodos en muchas cosas, si lo quieren comprar a través de internet, es meterse en la página web de Castilla Ediciones, de la editorial, que con eso en internet ya sale, y sale como la última novedad de la editorial, se pide a la editorial hoy, y en 48 horas quien lo pida lo tiene, sin gastos de envío, y le cuesta lo mismo pedirlo a la editorial que comprarlo en una librería. A mí, sinceramente, no sé, pero me gusta más tenerlo en la mano, lo que es el libro, o hemos comentado más veces, incluso hasta la prensa. A mí me gusta coger el periódico y leerle pues en papel, ¿no? Sí, sí. ¿Veremos la historia en digital o no? Espero que no. Porque a mí me pasa exactamente lo mismo que a ti, y porque fíjate, luego después, hombre, yo hace años, creo que es la única experiencia que recuerdo, de uno de mis libros, se publicó una recopilación de cuentos que había escrito hasta entonces, que lo publicó una editorial de Valladolid que se llamaba Al Margen, que luego desapareció. Hizo pues inventó una historia que fue publicar una serie de cuentos míos traducidos al inglés. Y entonces hicieron 3 modalidades, una versión solo en castellano, otra en castellano-inglés y otra solo en inglés. Y entonces, pues aquel libro se vendieron varios miles de ejemplares a través de internet, con lo cual tuvo llegada, a mí me dio a conocer, digamos, en ambientes más amplios, pero ya no es una cuestión de que digas, es que, por ejemplo, a través de internet, de las ediciones digitales, los derechos de autor son mínimos. No se trata de eso, se trata de, como tú dices, a mí me gusta coger un libro, escuchar el rasgueo del papel, aspirar el aroma de la tinta, no sé, incluso la gente que... A mí me regalaron una vez un artilugio de estos para leer en él, y creo que lo estrené, vi lo que además tenía una función que podías hasta como que simulaba el sonido de las páginas al pasarse, y lo que dices tú, no era lo mismo que tener el libro en la mano. Me pasa igual incluso hasta con los discos, con el disco de vinilo, cuando roza la aguja, el sonido es diferente, no sé, cuando es digital parece que le falta algunos tonos, no llega a dar, por lo tanto hay que ser tradicionales y comprar este disco, que es un buen regalo para Navidad. Hombre, yo creo que más allá de que muchas personas lo compren para ellas, para leerlo, la editorial ha puesto ese subtítulo de "y otros cuentos de Navidad", que a mí me pasa como a ti, yo siempre digo La memoria de los crisantemos, no añado el subtítulo, pero la editorial lo ha puesto porque cree que va a ser, digamos, un buen gancho, además, para que haya personas que lo compren para ellas y además compren alguno para regalar a personas que quieren, ¿no? El otro día me decía el editor que había una empresa de fisioterapia de Valladolid que le había pedido unos cuantos ejemplares porque se lo iba a regalar a sus clientes, y yo decía, ya me van a hacer competencia por aquí, contamos la Navidad, que es mi otra historia de estas fechas, ¿no? Pero bueno, a uno le ilusiona que algo que ha escrito y que ha dedicado tiempo y trabajo, pues a cuantas más personas llegue, mejor. Yo te digo una cosa, yo me imagino que la editorial
sabe perfectamente lo que hace cuando debajo ha colocado ahí y otros cuentos de Navidad. Yo también lo creo. Tiene su cosa, ¿no? Yo también lo creo y como tú dices, el escritor piensa en el arte y el editor tiene que pensar en el arte y tiene que pensar en los números. Entonces los escritores igual pensamos en las letras y los editores tienen que pensar en las letras y tienen que pensar en los números y que los números les salgan, ¿no? Entonces seguramente pues eso lo habrán pensado y bueno, yo estoy un poquito, pues no sé cómo decirte, conmocionado porque, ya te digo, el libro lleva 10 días en la calle. A mí me ha dicho el editor que digamos que el primer golpe de efecto ha sido enorme, de que han vendido muchos libros ya por la página web, que a ellos les conste, porque luego lo demás ellos lo mandan a distribuidores, va a las librerías y eso tardan más tiempo en saber resultados. Yo no dejo de ver en las redes sociales, en Facebook, que lo tengo, gente que me comparte cosas desde Instagram, que ya hay gente con fotos del libro y que me hacen comentarios sobre el libro, lo cual quiere decir que el libro, y en sitios muy dispares de España, ya está teniendo su recorrido, que es lo bueno de las redes sociales, porque antes prácticamente uno vendía libros en las librerías de cerca que le conocían. Ahora un libro tuyo puede llegar a cualquier sitio gracias a Internet, ¿no? Y el otro día me decía el editor que con la cantidad de presentaciones que teníamos ya previstas cerradas, con los libros que ya se habían vendido y que había visto el lanzamiento, y con lo que tenía distribuido, que ya estaba encargada la segunda edición. O sea, que en menos de 2 semanas te digan que un libro que acaba de nacer, como quien dice, ya están preparando la segunda edición, dices, bueno, eso no me había pasado con ninguno de los libros anteriores. 25 años, son muchos. Pues nació, hoy ya puede pensar uno, qué mayor soy, ¿no? Ya 25 años desde que empecé en esto, pues pasado sí, 2 décadas y media. Yo lo que más, fíjate, y no quiero ser frívolo, yo el otro día, yo tengo una foto del día que me dieron aquel premio en Pozaldez, que estaba José González Torices en la foto, estaba Tomás Villanueva, que era el vicepresidente de la Junta, que falleció hace unos años, y estaba Chencho, el que era entonces alcalde de Medina, que entonces era vicepresidente de la Diputación, y fueron los 3 que me entregaron el premio. Y yo la principal diferencia que veía es que yo hace 25 años pesaba como mínimo 25 kilos menos que ahora, como mínimo, y tenía pelo. O sea que en eso yo sí que noto que el tiempo ha pasado, y no sé si me ha tratado demasiado bien o no, pero literariamente han sido 25 años maravillosos, y encima al principio tuve que compaginar la literatura con mi trabajo, pero desde que ya solo me dedico a escribir, bueno, pues ahora el escribir libros, el coordinar aventuras, pues no sé, este año el haber coordinado la Feria del Libro de Medina del Campo por primera vez, con la guerra que hemos dado tú y yo en este programa para que se hiciera. En la semana que viene es la 14ª edición del certamen internacional de Portillo, que alguna vez habéis cubierto, y también estamos ya solucionando eso, el tema de Contamos la Navidad, las reseñas que hago en el ABC y en la Nueva Crónica de León, y desde este verano también estoy colaborando con una emisora de radio regional. Es decir, cada día ves que la literatura me va dando más satisfacciones, ¿no? Entonces yo no sé si 25 años son muchos o pocos, pero desde luego lo que sí que sé es que cada día me hacen sentirme más pleno y más feliz. La memoria de los crisantemos y otros cuentos de Navidad. El último trabajo de José Ignacio García, pero aquí no acaba la cosa, porque en muy poquito tiempo verá la luz de Hadas y Magos, ¿no? Que va a ser no sé qué edición ya de cuentos. La 14ª también. Sí. Sí, bueno, Contamos la Navidad, lo hemos hablado muchas veces tú y yo, nació como un experimento publicitario cultural en el año 2009, sin ninguna pretensión, y desde entonces hasta aquí han pasado 14 años que de manera ininterrumpida hemos tirado para adelante con el proyecto, que incluso ni la pandemia pudo con él, porque se siguió editando en los años, digamos, en el par de años en los que la pandemia nos tuvo, digamos, muy cautivos, y bueno, pues este año llegamos a su 14ª edición. Nos ha costado mucho sacar este año el libro adelante, porque la crisis se está pegando muy fuerte, y los patrocinadores que tenemos, empresas pequeñas, negocios de hostelería, que son, digamos, los grandes factotum de este proyecto, pues algunos o han tenido que
que inevitablemente dejar de patrocinarnos, otros han recortado, digamos, su patrocinio, pero han surgido también otros patrocinadores nuevos. Bueno, al final el libro va a salir con 21 cuentos, como siempre, con 21 ilustraciones a todo color. En el libro hay escritores, como todos los años, hay digamos, una combinación de escritores muy famosos con escritores, digamos, menos conocidos, pero que su categoría literaria es importante. Yo te diría que como yo soy, lógicamente, el primero que lee todo, que este año de los 21 cuentos, yo creo que de las 14 ediciones, la de este año está entre las 2 o 3 de más nivel literario, más allá de que los autores que participan y las autoras sean muy o menos conocidos, ¿no? Y luego este año a mí me hace mucha ilusión este libro porque desgraciadamente este año perdimos a Ángela Hernández Benito, la que fue durante 30 y bastantes años directora de la Casa de Zorrilla de Valladolid, que hizo de alguna manera, convirtió a la Casa de Zorrilla en la casa de todos los escritores que allí quisimos ir, y que ella era la madrina del proyecto, porque el primer año que lo presentamos ella nos abrió las puertas de la casa para que lo presentáramos allí, y desde entonces siempre nos ha respaldado. Y este año la portada aparece un retrato de ella que ha hecho una pintora salmantina que se llama Carmen Borrego, efectivamente la que estamos viendo, y hemos pensado en titularlo de Hadas y Magos. Se ve a los Reyes Magos, la silueta por la parte superior de la imagen, entonces sale ella como nuestra hada del proyecto, pero la Navidad está llena de hadas, de magia, y luego los magos, pues pensando en eso, en la alegoría de los Reyes Magos, y en que la Navidad es pura magia, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que este año pues también a las personas que reciben el libro les guste mucho, y como tú decías, lo presentaremos en Medina en el mes de diciembre. Yo creo que he visto las ediciones, las 13 anteriores, y no las 13, sí, 12, yo creo que las 13. Yo creo que tienes todas. Y me llama la atención, ¿no?, cada vez la vuelta de tuerca que se da con la portada, ¿no? Con la portada unas son diferentes, unas son más festivas, otras son, en este caso, pues más... Sí. Homenaje, ¿no? Claro, este año te diré que la portada, digamos, ha suscitado controversias, ¿no? Porque había personas, incluso de las que, digamos, colaboran conmigo en la organización del proyecto, que me decían que a lo mejor era demasiado personalizada la portada, que a lo mejor quedaba mejor una alegoría de la Navidad más genérica. Bueno, pues como tú dices, en 14 años yo creo que da tiempo para plasmar la Navidad de muchas maneras, y ha pasado con las 14 portadas, que como cada una de ellas las ha hecho un artista diferente, cada uno concibe la forma de expresarse de una manera, pues lo mismo ha ocurrido con el contenido. Es decir, en 14 años yo calculo que a una media de unos 20 cuentos por año, pues habremos publicado unos 280, cerca de 300 cuentos en 14 años. Bueno, pues créeme que teniendo la Navidad, digamos, como hilo argumental, creo que de verdad no hay dos relatos en todos estos años que se parezcan entre sí. O sea, eso da idea de la cantidad no sé, de sugerencias que a un autor le puede traer la Navidad, y cómo cada uno la plasma de una manera diferente. Estaba echando un vistazo a los autores este año, y gente conocida, al menos para que han pasado por aquí, como es el caso de Jesús el Viejo este año, Mar Sancho también. Ahí, este año hay algunos escritores vallisoletanos importantes, como tú dices, como Mar, como Jesús, como Santiago Redondo Vega, por ejemplo, y luego después a nivel nacional hay escritores muy importantes. Está Ana Merino, que fue premio Nadal hace muy pocos años, que bueno, es la hija de José María Merino, que es conocidísimo, pareja ahora mismo de Manuel Vilas. Quiero decir que estamos hablando de la jet set de la literatura española, personas como Ana Alonso, por ejemplo, como Verónica García Peña, que ha sido finalista del Planeta, Antonio Romar, que ganó el año pasado el Setenil de Cuentos, que es el premio más grande de cuentos que se convoca en España, Rafael Soler, que es uno de los autores nacionales, tanto en poesía como en narrativa, más prestigiosos. Bueno, yo creo, ya te digo, que es un libro que está lleno de atractivos y de alicientes que van a gustar mucho a los lectores. Pues ya estoy esperando, ¿no?, que llegue ese día para que podamos ver en papel y se empiece a repartir, porque hay que recordar que lo malo que tiene este libro para mí es que no se vende, se vende, no se puede comprar, una de dos, o lo adquieres como un regalo, o si no... Eso es lo malo y lo bueno a la vez, pero claro,
la idea surgió como una iniciativa altruista para fomentar de manera gratuita el hábito de la lectura. En todos estos años nadie, absolutamente nadie, ha percibido un céntimo por participar. El libro se vende al precio que cuesta, se editan solo los ejemplares que los patrocinadores se encargan. Entonces, claro, lo que tú dices, o hay un patrocinador o es complicado, pero sí que te digo que aunque hay gente que ¿y cómo se puede conseguir? Al final la gente que lo quiere, lo consigue. Y bueno, en Medina, afortunadamente, tenemos varios patrocinadores pequeños que siempre me dicen, no digas nuestros nombres por lo que tú dices, porque luego gente que no son sus clientes van a por el libro, y claro, ellos hacen ejemplares para su clientela habitual de su negocio, ¿no? Pero luego después en Medina, cada año el Ayuntamiento de Medina, por lo menos en la última legislatura, desde que Guzmán es alcalde, y Juan Antonio Pisador y Cristina Aranda nos han respaldado mucho en esa idea, bueno, pues Medina ha potenciado el proyecto Contamos la Navidad, ¿no? Y este año, cuando en algunos momentos hemos tenido nuestros momentos de duda, que veíamos que la cosa no iba bien, a mí, desde el Ayuntamiento de Medina, Pisador, Cristina, me decían, Ignacio, si hay que hacer un esfuerzo un poco mayor, se hace, pero esto no puede dejar de hacerse. Entonces, bueno, pues hay que agradecérselo, porque luego después, gracias a ellos, muchos medinenses pueden conseguir el libro en Navidad. No me cabe la menor duda que la persona que quiera hacerse con el libro al final lo va a conseguir. Ya es un clásico, ¿no? Estamos esperando que llegue Navidad precisamente como la lotería. Sí, el otro día me decía alguien, y fíjate, esos dos detalles están incluidos en este libro, pues igual que hablo de los amigos invisibles, de las inocentadas del día 28 de diciembre, había gente que me decía, dice, la Navidad ya depende de 4 cosas, o se da el pistoletazo de salida con 4 cosas, la lotería de Navidad, como tú dices, el anuncio de las burbujas de Freixenet, el anuncio de los bombones del Ferrero Rocher, y contamos la Navidad. Yo decía, hombre, digo, pues está bien que lo veáis así, ¿no? Porque claro, que nos comparen y nos pongan, digamos, a la altura de la lotería o de productos que se consumen muchísimo en estas fiestas, bueno, pues está bien, pero es verdad, parece como que ya empiezas a hablar de Contamos la Navidad en octubre, a primeros de noviembre, y ya parece que la Navidad está encima. Pues es que nos falta un mes, ¿eh? Sí. Nos falta escasamente un mes para Navidad, y bueno, ya por lo menos con el libro ya ese inicio, ¿no? a la Navidad. Este año yo sé que va a ser algo excepcional, porque lo estés cuidando, lo estés mimando, y yo no sé qué se puede, en estos 300 cuentos que antes comentabas aproximadamente, que no coincide ninguno uno con otro, ¿qué se puede contar de nuevo? Porque es que dices tú, de Navidad está todo dicho, pero claro, siempre hay cosas, ¿no? Que se pueden contar. Yo creo que sobre todo lo que se transmite son emociones, sentimientos, es decir, se transmite emoción, muchísima ilusión, porque la Navidad es ilusión, se transmite nostalgia por las personas a lo mejor que no están o que han desaparecido, se transmite también, parece que no, pero la Navidad hay mucha gente que está sola, que se siente sola, entonces, y luego claro, la alegría, la felicidad, los momentos de convocatoria, de reencuentro de los amigos o las familias que viven cada uno, digamos, disgregados, dispersados por ahí y se juntan, se aglutinan en esos días. Yo creo que todas esas cosas es lo que más está siempre presente, más allá de que luego cada autor o cada autora tenga su forma de plantear una historia, de concebirla, de construirla, pero sobre todo ese tipo de sentimientos es lo que más llega. Y fíjate, yo creo que por eso además ahí está el éxito del proyecto y de que haya, digamos, pervivido durante 14 años. Ya no es una cuestión simplemente de estética, de calidad literaria, de que las ilustraciones sean muy pintureras, muy llamativas. Yo creo que es una cuestión de emoción, de que es un proyecto que llega mucho al corazón de las personas que lo reciben y que de alguna manera eso le resulta muy conmovedor, muy tierno, y es lo que anima a seguir adelante con él. Pues si te parece bien, José Ignacio, cuando falte un poquito menos para esa cita, hablamos del libro y ya me cuentas cómo está la evolución de la memoria de los crisantemos, tu último trabajo, ¿de acuerdo? Perfecto, hacemos eso y además hablamos de las 2 presentaciones, si te parece bien, que van a ser muy cercanas en fecha, en la primera quincena de diciembre, aquí en Medina. Ya hablamos. Muchas gracias y enhorabuena por el libro. Muchas gracias a ti.